Hola, ¿qué tal están? Hoy queremos dedicar este espacio de Calle Mayor a un gran sacrificio, quizá olvidado por mucha parte de la provincia de Guadalajara, el que hicieron los habitantes del municipio de Alcorlo, sí, del municipio de Alcorlo, quienes fueron desalojados de sus casas y expropiados para que pudiera construirse el actual embalse, el embalse de Alcorlo, que hoy todos conocemos. Sobre la historia, el proceso, todo lo que ocurrió y las secuelas que todavía ha dejado este hecho de la historia de la provincia de Guadalajara en sus gentes, nos acompaña quien mejor lo conoce, quien conoce a la perfección toda esta historia, Agustín Esteban, presidente de la Asociación de Hijos y Amigos de Alcorlo. Gracias por acompañarnos. Pues nada, gracias a vosotros por darnos la oportunidad de dar a conocer pues, la historia, la memoria y el drama de Alcorlo, ¿no? Decíamos que es un gran sacrificio olvidado, luego hablaremos de lo que supone este sacrificio, porque quizá hay muchos vecinos de la provincia de Guadalajara, igual los que tienen menos edad, que ni tan siquiera saben que había un municipio que se llamaba Alcorlo. ¿Cómo era Alcorlo? Bueno, Alcorlo, el pueblo de cada uno siempre es el pueblo más bonito, ¿no? Pero Alcorlo era un pueblo pues, bastante peculiar, ¿no? Porque tenía dos vegas de regadío, dos vegas grandes, que se regaban a través de una acequia que las cruzaba, ¿no? Esa misma acequia pasaba por el centro del pueblo. Tenía también una presa para producir electricidad, que tenía pues, una recula de como medio kilómetro, ¿no? Con mucha chopera, donde en el verano allí había más gente veraneando que incluso en el pueblo, ¿no? Era el sueño dorado para pasar el fin de semana, ¿no? En general era un pueblo grande, porque tenía como 350 habitantes en su mejor momento y tal. Y bueno, pues era un pueblo, digamos que diferente a todos los pueblos que hay por allí en el entorno, pues como Raubledo, Bustares, Yende la Encina, todos esos pueblos, pues digamos que no tienen río o lo tienen allá metido en un barranco, ¿no? Alcorlo tenía agua. ¿Cómo recuerdas tus años allí? Pues con mucha felicidad, o sea, los primeros años de tu vida suelen ser pues, los más bonitos, ¿no? Entonces, bueno, siempre digo que no hay nada como criar un hijo en un pueblo, ¿no? Tienes una riqueza de todo, no es como en la ciudad, ¿no? Allí pues lo mismo estás cruzando el río que mojándote, que regando, que yendo con los animales, que plantando en la vega, o sea, es una diversidad enorme. Tenemos que decirles que las imágenes que estamos viendo del municipio de Alcorlo, lo que vamos a ver a lo largo de este programa, está en la web de Agustín Esteban, alcorlopantano.com, porque poco a poco y a lo largo de los años ha ido dejando en este lugar toda la historia que ha ido logrando rescatar sobre Alcorlo, sobre su pueblo. Les invitamos a que la visiten, luego hablaremos de ella. En este ambiente de paz, de tranquilidad, en este ambiente estupendo en el que vivíais los habitantes de Alcorlo, ¿cuándo os llega la noticia de que van a hacer un embalse? Pues, a ver, las noticias más antiguas que tenemos sobre el pantano hablan del 1905, ¿vale? Y curiosamente tampoco era allí donde el congosto, donde lo han hecho, ¿no? En el congosto, que parecía que la propia naturaleza lo demandaba, ¿no? Tapar aquí esto y aquí hacemos un pantano, ¿no? Lo iban a hacer en la parte más arriba de la vega, donde si hubieran hecho un pantano, pues no hubiera repercutido casi en nada en el pueblo, ¿sabes? Las Vegas se hubiera quedado la vida tal cual. Pero ¿qué pasaba? Pues que allí el Bornova, el río Bornova, baja tan encajonado que aunque hubieran hecho una presa de 150 metros, hubieran retenido muy poquita agua. Vamos a hablar de 20 o 30 hectómetros cúbicos como tiene Pálmaces. Actualmente Alcorlo tiene una capacidad de 180, o sea, no hubiera servido para nada, ¿no? Entonces, sobre el 1968 aproximadamente, ya la idea del pantano ya era inminente, ya estaba decidido que iban a hacer un pantano de la noche a la mañana. ¿Y cómo lo encajaron? ¿Los vecinos, cómo lo encajasteis, los vecinos de...? Pues a ver, depende de la edad, pero en general realmente mal. Tú imagínate que en vez de vivir de nacer en la ciudad, ¿no? En una comunidad que tiene 12 vecinos, pues resulta que conoces a los 12 vecinos y 4 personas más de la calle, ¿no? Pues vives en un pueblo pues, que tiene 350 habitantes, que conoces a todo el mundo, la mayoría son familiares, tus primos y tal, y de repente un día llega y que eso se desaparece. Unos años antes, ¿no? Sobre el 65, todos sabemos que ya empieza la emigración de la gente de la sierra y de los pueblos hacia la ciudad, ¿no? Pues a las ciudades que estaban allí, pues ansiosas de gente, ¿no? La Filtrona, la Philips, todas aquellas empresas, ¿no? Y entonces la gente ya había comenzado a venirse. Pero claro,
No es lo mismo estar en un puente de la Nacional 2, que viendo pasar los coches y de repente te tiras, eso es un suicidio. Pero si estás allí y viene alguien, te coge de los pies y te tira, eso es un homicidio. No es lo mismo irte del pueblo voluntariamente que te eche. Que te echen. Así es como sentisteis. Efectivamente. Y me imagino que no se ve bajo la misma perspectiva para gente joven que quiere buscar esas oportunidades en la Filtrona, como tú decías, de aquella época y demás, que para gente mayor, que claro. Empezar de cero es muy complicado. Claro, vamos a ver, tú imagínate, vamos a empezar por los mayores, ¿no? Una persona mayor que tiene 75 años, ¿no? La vida en el pueblo, pues echando una mano en el huerto, rodeado de toda su familia, los nietos y tal, y de repente lo llevas a la ciudad. Lo llevas a la ciudad y ¿cómo se pasan los días? Allí en un banco que no lo conoce nadie, olvidado, tomando el sol. Esa es la vida que llevaron mucha gente de Alcorlo. Por eso les costó, como me decían algunos familiares, dicen, a mi padre pues le costó la vida llevarlo de Alcorlo, ¿sabes? Porque ha habido casos de gente mayor sí. que no lo superó. Imposible, imposible. Yo recuerdo, por ejemplo, un caso de un conocido que durante 20 años, lo menos, tuvo en la terraza de una jardinera, tuvo sembrado un esqueje de parra de Alcorlo, pensando que lo del pantano era algo transitorio, que cuando pasaran las épocas de sequía, abrían las compuertas y todo el mundo volvía otra vez a sus casas. Es un señor, por ejemplo. Luego también conocí a otro señor que trabajó en el psiquiátrico de Guadalajara, y dice, uy, yo he tenido varios pacientes de Alcorlo, ¿sabes? Que estaban pues muy perjudicados. Sí. ¿Y gente mayor que se fue a pueblos de alrededor y volvía? Sí, tuvimos un caso también que se fueron a vivir ahí a La Toba, un señor ya pues 60, 70 años tendría. Y todos los días, durante muchos años, venía caminando monte a través al pantano, se daba una vueltecita por allí, por lo que fue sus tierras y se volvía. Yo lo he visto muchas veces por allí, sí. Antes de hacerse el embalse llega el momento de las expropiaciones. Eso claro, también generó, me imagino, que polémica entre los vecinos. A ver, eso... Empezamos, por ejemplo, cuando ya empezó que el pantano era inminente, ¿no? Año 68 aproximadamente. Pues bueno, hicieron una primera valoración de los bienes y, como dicen los periódicos del momento, dice, esa valoración será generosa teniendo en cuenta el problema que va a causar en sus vidas. Generosa, ¿vale? Quiere decir que si esto vale 200 te vamos a dar 350 y ya está. Pero, bueno, de hecho esa primera valoración a mucha gente, digamos que no era de los más ricos, les salía como que se podían comprar un piso en la Puerta del Sol de Madrid. O sea, algo como 600.000 euros. Oh, pues con esto ya vivimos. Y bueno, todo el mundo tiraba cohetes, ¿sabes? Todo el mundo, pues qué felicidad que hagan el pantano, ya está, nos vamos a la ciudad y ya está. ¿Pero qué pasó? Pues que unos años después, 2 o 3 años después, se conoce que el gobierno hizo números y dijo, pero ¿dónde vais? O sea, ¿qué me estás contando? Esto con menos lo arreglamos, ¿no? Y entonces, claro, hicieron otra segunda valoración, digamos, más real, y bueno, todo el mundo estaba que mordía clavos, ¿sabes? Porque ¿dónde vamos con este dinero? Para hacerte una idea, mi padre, por la casa que teníamos allí de 2 plantas y buhardilla, y las tierras, aunque no fueran muchas, cobró como 300.000 pesetas. ¿Tú sabes cuánto costaba un piso en Los Manantiales? 500.000. Y en las Adoratrices 800.000. No nos dio más que para comprar una casa vieja en los extrarradios de Guadalajara, que nos costó 330.000 pesetas, lo miré el otro día en las escrituras. O sea, con todo lo que cogimos allí, no nos dio más que para comprar una casa vieja en lo más olvidado de Guadalajara. Y como mi familia, pues la gran mayoría, la verdad. Por lo tanto, un poco decepcionados también. Pues claro, tú imagínate que hoy te echan del pueblo que sea y vete con unas 45.000 euros. ¿Qué compras con eso? ¿Cuánto tiempo se tardó en hacer las expropiaciones? Porque me imagino que durante todo ese tiempo fue como una especie de agonía. Pues sí, la verdad es que en el pueblo pasó de estar pues una paz reinante de tranquilidad y tal a todo lo contrario, ¿sabes? Había grupos de gente que dejó de hablarse los unos con los otros, por intereses, claro, porque luego ya empezó también a surgir la idea de que podían hacer un pueblo.
luego a lo mejor hablamos detenidamente de eso, del artículo 84 de la Ley de Expropiación Forzosa. Y entonces, bueno, la gente como que se empezó a dividir, ¿no? Porque tú imagínate que tú ya llevas 15 años viviendo en la ciudad, en Madrid o en Guadalajara, y a ti te interesa que te hagan un pueblo allá arriba, en vez de que te den esa ridiculez de dinero, ¿no? Pero claro, si tú tienes 30 años, tienes 2 churumbeles, tendrás que coger esos 40.000 euros, ¿no? E irte a la ciudad con ese dinero. ¿Qué vida te espera en Alcorlo? ¿Me entiendes? Entonces, claro, dependiendo de la edad, pues así unos lo pasaron de una manera o de otra. Esa parte de la posibilidad de hacer un pueblo, que tú decías, ¿hasta qué punto hubo visos de realidad? Realmente muy pocos. Mira, la ley de expropiación, el artículo 84 de la Ley de Expropiación Forzosa dice que si, aproximadamente, que si transcurridos 5 años desde la valoración de los bienes hasta que se pagan, o sea, si han pasado más de 5 años, tienes derecho a que lo vuelvan a evaluar otra vez. Y pasó ese tiempo. Y pasó ese tiempo. Entonces, claro, los de Alcorlo se dieron cuenta y crearon una asociación con la idea de dar marcha atrás a todo el proceso. Lo que pasa que, como te digo, mucha gente quería esto, otra gente lo otro, y aquello no triunfó. No terminó de cuajar, porque igual las cosas hubieran sido diferentes. Si, por decirlo de alguna manera, levantamos el municipio de Alcorlo y nos lo llevamos a otro lado. Acuérdate de Riaño. En Riaño hicieron otro pueblo, ¿sabes? Claro, aquello, estamos hablando del año 70, entre 70 y 75. Si eso pasa hoy, Alcorlo estaba allá arriba, eso estaba claro. Pero claro, hay que ponerse en aquellas fechas que estábamos al final de la vida de Franco, luego nos pilló la transición, cuando nosotros nos vinimos en el 76. España estaba en plena transición, ponías la radio y es que la noticia reinante de cada día era: acaban de cerrar en España 250 fábricas, al otro día 300. ¿Dónde vas? ¿Me entiendes? Eran momentos complicados. Muy complicados. En todo ese proceso, hablamos de la vida tranquila, de repente llega la noticia de la construcción del embalse, llega todo ese periplo de años de nos van a expropiar, nos van a dar esto, nos van a dar lo otro, ¿dónde vamos? Y llega el día del desalojo. Ajá. ¿Cómo se vivió ese día del desalojo? Bueno, ese día voy a aprovechar para decir que en mi página web, en mi canal de YouTube, hay un vídeo que se titula 40 años después, o sea, Alcorlo 40 años después, que hicimos allí un grupo de amigos y tal, y en ese vídeo contamos todo lo que sucedió en Alcorlo esas 24 últimas horas, ¿vale? Pero bueno, para resumir, porque aquí no tenemos tiempo de más, te lo voy a resumir en un minuto. Mira, en Alcorlo, un poquito más le podemos dedicar, bueno, hombre, un poquito más. Mira, los de Alcorlo, que quedaban allí como 40 o 50 personas, vamos a decir, ya todas mayores, ya todos sabían dónde se iban a ir. Lo que pasa que, bueno, no había prisa, porque así llevaban ya varios años, ¿no? Pues desde el 75 que pagaron, desde el año 75 que pagaron hasta el 82, pues ellos siguieron viviendo allí, ¿no? Entonces, bueno, pero tenía que llegar algún día que tenían que salir, ¿vale? La demanda de agua era cada día más exigente. Los regantes de la Vega del Henares querían que el pantano se cerrara, ¿vale? Y no había forma de hacerlo. ¿Por qué? Pues porque el gobierno le faltaba por pagar los perjuicios indirectos, que es un pago que aparte de los bienes, se paga por eso, porque te cambias de vida y por un montón de cosas, ¿no? Entonces, hicieron pancartas y todo esto unos años antes, y bueno, el gobierno estaba un poco dudoso de cómo iba a ser el desalojo, porque allí la gente no se iba, y a ver cómo lo hacemos sin que esto duela mucho, ¿no? Entonces, bueno, a primeros de enero de ese 82, al ayuntamiento el gobierno le envió una carta advirtiéndoles que el día 28 de enero iba a ser el último día que podían estar allí. Y bueno, ahí hay dos versiones, ¿vale? Me voy a pasar de los 2 minutos. Hay tiempo, no te preocupes. Una versión es que el alcalde dijo: bueno, esto nada, según estábamos aquí estaremos más tiempo. Porque la gente seguía cultivando Las Vegas, ¿eh? O sea, imagínate el panorama, Las Vegas semi inundadas por el agua y la gente seguía cultivando al lado. El agua poco a poco subía. Porque claro, transcurridos tantos años, claro, había gente que decía, bueno, esto pueden pasar otros 10. Sí, otros 10, otros 5. Entonces llegaba la primavera, llegaba el otoño y la gente seguía en La Vega, ¿vale? Entonces, bueno, una versión es que el alcalde cogió la carta y dijo: esto nada, no hay que hacerle caso. Y otra versión es que sí, que lo comunicó. Pero igual, nos da igual. O sea, ¿qué van a venir? ¿Nos van a decir que no vayamos? Pues no nos vamos y ya está. Pero amiga, el gobierno ya, en previsión de que aquello, por la presión de los regantes de la Vega del Henares y demás, se veía ya que tenían que hacer algo, porque en el mes de diciembre, o sea, 2 meses antes, empezó a llover de una manera brutal, el agua del pantano empezó a subir, empezó a inundar las primeras casas del pueblo,
tuvieron que abrir las compuertas, pero claro, los regantes decían, pero que se nos va el agua, que nos va a hacer falta este verano, y había ahí cierra las compuertas, abre las compuertas, que nos cargamos a los vecinos. Bueno, pues llega ese día, y nada, pues en previsión de que a lo mejor allí había mucha resistencia y tal, como estaban avisados, dice, bueno, lo mismo llegamos al Corlo y allí los 40 vecinos y 200 familiares más, y la liamos parda. ¿Qué hicieron? Pues nada, llegaron allí al cruce de Veguillas, cruzaron un Z, tú ni te acordarás que era el vehículo de la Guardia Civil, ¿no? Un Z, pusieron un Z allí cruzado, otro en Congostrina, y aquí no pasa nadie. No pasa nadie que nos diga dónde va y por qué, ¿no? Y bueno, pues nada, llegaron allí pues como un autocar lleno de guardias civiles, creo que como 50, ¿sabes? Bueno, y una máquina excavadora y un autobús, ¿vale? Y bueno, y varios camiones. Y bueno, nada, reunieron allí en la parte alta del pueblo a la gente que había. A ver, señores, que ha llegado el día, o sea, ha llegado el día, hoy se tienen que ir. Y aquí traemos pues un camión para llevar las pertenencias que tengan, las montamos en el camión y lo llevamos donde nos pidan, a León, a Burgos, a Guadalajara, donde sea, lo llevamos. El que no tenga lugar para dormir, que lo diga, que lo llevamos ahí, al hostal de Humanes, llevaron dos o tres familias, pero el resto ya tenía lugar donde ir, ¿no? Y entonces, bueno, pues allí al ver que aquello iba en serio, pues dijeron, ¿cómo va a ser esto? Y empezó la gente a hacer una cadena humana y tal, ¿no? Nada, yo creo que llegó allí de guardias civiles, le puso ahí la mano en el hombro y dijo, apártate que no tienes nada que hacer, ¿no? Entonces el responsable de la operación dijo, ¿cuál es la casa del alcalde? Aquella. El de la máquina, tira para allá. La primera. Y la primera, le pegó 2 meneos y ya está. Y a partir de ahí todo el mundo dijo, pues esto va en serio. Va en serio. Entonces, bueno, todo el mundo colaboró y ya está. Y así, poco más o menos, fue ese último día. Aunque bueno, ya después de por la noche, la gente se quedó allí en las eras, pues como contemplando, pues como no habían conseguido, digamos, ni que les hicieran un pueblo nuevo, ni todo aquello que esperaban, que tenían posibilidad todavía de recuperar o de dar cambio al asunto, pues nada. Imagino que sentimientos de impotencia y de tremenda tristeza, ver cómo tu casa, donde has vivido toda la vida, se viene abajo. Claro, a ver, aunque eso depende de la edad de cada persona, pues así se vive, ¿no? Me refiero a esta última parte, este último grupo de personas que estuvieron hasta el último día. Sí, pues bueno, casi todo era gente mayor, pues que imagínate que todos tus recuerdos desaparecen. Es como te decía al principio, tú tienes la vida, aunque solo tengas 14 años, de tu pueblo, de tus cosas, de tus amigos, de tu gente, que son todo como una misma familia, ¿no? Y llega un día que lo tienes que aceptar, que eso desaparece y la memoria pues se encargará de ir borrándolo lentamente. Eso fue así, ¿no? Tenéis, me imagino que tú sí, un claro sentimiento de desarraigo, porque la gente todavía... La gente que habéis luego construido formado una asociación, las raíces tiran, leches. Entonces sí. Uno siempre se siente de Alcorlo, ¿no? Aunque el pueblo ya no esté. A ver, como te he dicho antes y te lo diré más veces, no es lo mismo tener 14 años que tener 50 o tal, ¿no? Yo de Alcorlo, yo no me vine de Alcorlo llorando. Yo tenía 14 años y no te creas que yo me vine llorando. Mi madre sí. Yo me iba de Alcorlo con la ilusión, ¿no?, de que ya dejaba de ser un paleto, un niño paleto de pueblo, porque los de pueblo éramos paletos. Entonces yo iba a pertenecer a los de la ciudad, ¿no?, como otro nivel, ¿no? ¿Cuándo entendiste las lágrimas de tu madre? Espera un instante. Yo te decía que yo no salí de allí llorando, ¿no? Yo iba con la ilusión de que iba a ser como los demás, ¿no? No como hoy, que ser de un pueblo es como un símbolo de resistencia. Lo que ha cambiado la cosa, ¿no? Lo que ha cambiado la historia, ¿no?
bueno, que eso, que mi padre, por ejemplo, se hubiera quedado toda la vida en el pueblo, mi madre sabía que en la ciudad íbamos a vivir mejor seguramente, porque en el pueblo trabajábamos todos con aquella agricultura de subsistencia, 20 cabras y tal, pero en la ciudad con uno que trabajara y a lo mejor un poco la mujer, pues ya vivía todo el mundo, ¿no? Pero mi padre nunca se hubiera ido del pueblo voluntariamente, jamás. ¿Qué me decías? Que ¿Cuándo me he ido? entendiste las lágrimas de tu madre? Con 14 años tú llegabas Nada, diciendo nada, esto nada. está guay, esto Nada, es una nada, oportunidad, pero ¿hay algún momento en tu vida en el que entiendes las lágrimas de tu madre? Pues es justo ahora cuando empieza la historia de Alcorlo, la página web y tal, ¿vale? Yo llevo como 20 años, ¿no? Más o menos, desde que bueno, ya tenía los niños así y tal, y te empiezas a preocupar por tus raíces, ¿no? Cómo vivían tus abuelos, cómo era la vida allí, porque bueno, con 14 años sí, pero la vida con 14 años eres un mocoso que no te das cuenta de nada, ¿no? Pero ya cuando eres padre y eres ya así mayor, me empezó a preocupar todo lo que era, cómo había sido Alcorlo, cómo había sido el desalojo, qué había pasado desde que yo me vine hasta que los echaron, un montón de incógnitas que yo tenía allí, y entonces empecé a recopilar información de los periódicos, a hablar con gente, con unos, con otros, bueno, y de hecho hace 2 años encontré a una persona que estaba allí el día del desalojo, que de sopetón, dice, salí a la calle, dice, y me encontré allí un montón de gente, y dije, madre, que hay un montón de gente por la calle, dice, tú tira lo tuyo, como diciendo, no le des importancia, esto no pasa nada, todo lo tuyo, ¿no? Entonces, bueno, tienes charlas con ellos y te recuerdan, o sea, te relatan de viva voz su propia experiencia, ¿no? Yo estaba allí, es que yo estaba allí, ¿no? Y bueno, pues eso, que empecé a recopilar información de Alcorlo y bueno, pues hasta la fecha. Para que te hagas una idea, en la asociación tenemos un disco duro de todo esto que hemos ido recopilando, que tiene 2.4 teras, cuidado, mismamente del proyecto del cementerio y de la ermita, pues hay como 50, casi 60 documentos, no digo folios, documentos, de lo que es el proyecto de la ermita y del cementerio. O sea, prácticamente no conocemos que haya por ahí datos, libros, noticias que no las hayamos recopilado y guardado ahí. Hablabas de la ermita y del cementerio, también quiero que lo comentemos en este espacio que queremos abrir a vuestra historia, a vuestra memoria. Sí. Queda un lugar en el que poder ir. Verás, resulta que Alcorlo se terminó, o se terminaba, y los últimos vecinos, junto con el párroco, don Fernando de las Heras, dijeron, ¿por qué no solicitamos que nos hagan allá arriba una ermita? Y ya, claro, pensaron, claro, es que el cementerio lo cubre el agua. Entonces, vea, ¿por qué no que nos haga una ermita y un cementerio allí? El cementerio para llevar los restos mortales de los que hay aquí, ¿no? para trasladarlos, y la ermita como punto de encuentro. Y bueno, pues gracias a eso lo solicitaron a la Confederación Hidrográfica del Tajo y lo construyeron. Pero bueno, entre el año 82 y el año 88 que entregaron la ermita, allí no había nada, pero sin embargo la fiesta de San Bartolomé, que se seguía celebrando ininterrumpidamente, cayera lunes o martes o miércoles, daba igual. Allí en una colina se traía al santo de la iglesia del pueblo de Congostrina, que teníamos allí guardar las imágenes religiosas y tal, se traía allí a la colina, se hacía la procesión y la merienda, y se celebraba. Y bueno, pues ya últimamente, en los últimos años, como ya somos tantos, porque aquello, bueno, tiene su historia, ¿no?, de la asociación, si quizá podamos hablar, pues ya como Alcorlo administrativamente no existe, que ha pasado a la Toba, al Ayuntamiento de la Toba, pues bueno, las instalaciones son suyas, ¿no? Y bueno, pues conseguimos que anexionaran a la ermita un porche grande, pues para albergar a toda la gente que solemos ir el día de San Bartolomé, que hacemos una paella de 400, o sea, no te creas que vamos 150 allí, sí, reunimos a mucha gente, o sea, hijos, amigos y conocidos, familiares, de todo. Claro, porque la asociación ha servido, Asociación de Hijos y Amigos de Alcorlo, ha servido para reuniros, para juntaros a todos y para recordar y mantener vivo el recuerdo. ¿Cuántos sois? Eso ha sido la clave. Si Alcorlo no... Bueno, si Elías, que fue el autor de la asociación, no lo hubiera creado, hoy de Alcorlo ni se hablaría ni se conocería. Pero cero es cero. Cero, cero. ¿Por qué? Pues te lo explico y es lógico, ¿vale? Desde el 82, que digamos que Alcorlo dejó desaparecido, ¿no? Poco a poco, pues bueno, la gente iba yendo, como te digo, cada año. Pero claro, hay gente mayor que se va. Mucha gente dice, ¿ya qué vamos? Otra gente, hoy no puedo. Al final va reduciendo el número y llegó en el año 2002, 2003, 2004
que espérate que fuéramos allí 50. Pero claro, surgió Elías y dijo, ¿por qué no él y su familia, no hacemos una asociación para reunir a la gente de Alcorlo y tal? ¡Buah! Maravilla maravillosa. Ya a los 2 o 3 años yo aprendí a hacer páginas web y todo, y empecé a colgar cosas. Afortunadamente. Sí. Y ahora escribes Alcorlo y bueno, no veas que empiezas allá con la página web y te escribe uno de Canarias, ¿no?, que es un descendiente de Alcorlo y tal, y aquello empezó a crear fama y tal, y bueno, pues de esa manera digamos que hemos conseguido reunir a mucha gente que, incluso primos o familiares, que no nos veíamos desde hace muchos años y tal, pues ese es el punto de encuentro, digamos, muy importante y único, ¿no?, de los de Alcorlo que tenemos ahí. ¿Cuál es el futuro de la asociación? ¿Por dónde pasa? Pues, ¿qué os planteáis? A mí lo que de verdad me gustaría es que surgiera, no ya un hijo, porque los hijos ya tenemos más de 60 años, tiene que ser un nieto o una nieta, ¿no?, de los de Alcorlo, entiendo principalmente, ¿no?, que siguiera con los pasos que venimos trayendo, ¿no?, que es pues mantener vivas las costumbres, la fiesta, pues la procesión, el reunir a la gente, el seguir, digamos, tratando de conseguir que Alcorlo, que para muchos es un pantano, pues para que la gente siga conociendo que era, pues eso, que era un pueblo que fue sacrificado por el bien de la comunidad, que se hizo la presa para cubrir las necesidades de agua que había en el corredor de Lenares, en la Vega de Lenares, en la ciudad de Guadalajara y en más de 80 pueblos que se nutren de él, que hoy, desgraciadamente, seguimos padeciendo esa misma situación, ¿no? Tú imagínate si Alcorlo no estuviera. ¿Cómo pasaríamos los veranos? Porque este año ha sido crítico, incluso dejó de pasar agua por el canal de Lenares durante 15 días. Imagínate que no tuviéramos el pantano de Alcorlo. ¿Podemos decir de alguna manera que el sacrificio mereció la pena, en base a los demás, como tú decías? Sí, es por el bien de la comunidad. Por el bien de la comunidad. Sí, y vamos, yo, si estuviera en el gobierno, diría, hay que hacer un pantano, se hace. Sí. ¿Crees que la provincia de Guadalajara es consciente de ese sacrificio que hizo un numeroso grupo de personas, los habitantes de Alcorlo, o que deberían valorarlo? Creo que nadie lo valora. Espero que con esta charla y tal, pues a lo mejor alguien piensa cuando abre el grifo, hombre, esto viene de allí, porque nadie lo sabe, ni le importa. Creo que es así. Muy pocos, por no decirte ninguno, muy pocos, algunos sí, han dicho, ojo, vaya la que os hicieron allí. Muy pocos. La gran mayoría, como te digo, yo estoy allí en el pantano mucho tiempo, incluso este verano pasado he dormido más noches en aquellos parajes, en mi furgofiesta, que en mi cama. Y bueno, estás allí, ¿no? Va la gente a hacerse fotos y tal, la puesta de sol y todo esto, y cuando les dices que allí hay un pueblo, dices, ¿y dónde? Todo el mundo piensa que es que se ve la espadaña de la iglesia. Todo el mundo, ¿sabe? Cuando ve un pantano y dices que hay un pueblo, dice, ¿y dónde está la iglesia? ¿Dónde está la espadaña? No se ve. Y ya claro, dices, pasa la ermita y ves las fotografías aéreas que tenemos de aquellos entonces. Dice, pues es grande, era grande, digo, el más grande de la comarca, claro que era el más grande. Pero le tocó eso, que se fue a sentar ahí justo delante del desfiladero del Congosto y parecía que la propia naturaleza decía, taparme aquí que ya tenéis agua. Y así fue. Pues sirva, por lo menos, este espacio y esa gran web que lo repetimos, se lo decimos a todos ustedes, visítenla porque crea adicción. alcorlopantano.com tiene un montón de contenidos y tiene toda la historia con ese gran esfuerzo que ha hecho Agustín. Dime. Perdona, la página oficial es alcorlo.com. La mía es alcorlopantano.com, que en las dos se puede encontrar información variada de Alcorlo. Correcto, alcorlopantano.com, que es la de Agustín, y alcorlo.com es la página oficial. Ahí pueden encontrar todos los detalles sobre esta gran historia de ese esfuerzo, de ese sacrificio que hizo este municipio y sus habitantes. Muchísimas gracias, Agustín Esteban, presidente de la Asociación Hijos y Amigos de Alcorlo, por ayudarnos a recuperar, por abrir esta ventana para que la historia de toda esa gente, de todos vosotros, no se pierda y forma parte, decíamos, de la historia de la provincia de Guadalajara, que se mantenga presente. Gracias a vosotros por darnos la oportunidad de visibilizar pues, la historia, la memoria y ese drama de Alcorlo. Pues vamos a dejarlo aquí. De momento, muchísimas gracias a todos ustedes y no se olviden de que las raíces de la provincia de Guadalajara también son estas, el sacrificio que tuvieron que hacer algunos por el beneficio de los demás. Hasta la semana que viene.